Bienvenido a Audiomentores, el canal donde tu crecimiento personal y profesional es nuestra prioridad. En un mundo donde las oportunidades parecen limitadas y la competencia aumenta cada día, hay algo que muy pocos te dicen: existen secretos. No son fórmulas mágicas, sino principios poderosos que las personas más exitosas han usado para abrirse camino en los trabajos más deseados, sin importar su experiencia previa, su edad o su entorno. Hoy estás a punto de descubrirlos en este audiolibro titulado Revela el secreto para conseguir cualquier trabajo. Este no es un manual aburrido, ni una lista de consejos que puedes encontrar en cualquier sitio. Aquí vas a escuchar lo que realmente funciona, contado de una forma que mantendrá tu atención y, más importante aún, te impulsará a actuar. Este contenido ha sido creado con el corazón, con la mente puesta en ayudarte a avanzar, y con la convicción de que tú también puedes acceder a las oportunidades que creías inalcanzables. Si al terminar este audiolibro sientes que te llevas algo valioso, te invito a apoyar este canal. Ya sea siguiéndonos, compartiéndolo con alguien que lo necesite o simplemente dejándonos saber que estás ahí. Cada gesto tuyo nos impulsa a seguir creando más contenido como este, pensado para transformar vidas. Prepárate porque estás a punto de descubrir lo que nadie te cuenta. Esto es Revela el secreto para conseguir cualquier trabajo. Empecemos. Capítulo 1: El juego oculto del empleo. Conseguir un trabajo parece a simple vista una cuestión de enviar currículums, asistir a entrevistas y esperar que alguien te elija. Pero esa es solo la superficie. Lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas de las oficinas de recursos humanos, en las decisiones de los gerentes y en los pasillos del poder laboral, es un juego oculto. Un juego donde no siempre gana el más preparado, ni el que tiene más títulos, ni siquiera el que más experiencia tiene. En este juego gana el que sabe moverse con inteligencia, estrategia y persuasión. La mayoría de las personas están atrapadas en un modelo mental heredado: estudiar, trabajar duro, seguir las reglas y esperar resultados. Pero los grandes jugadores del mercado laboral, esos que consiguen trabajos deseados, bien remunerados y a veces hasta sin buscar, conocen un secreto. Entienden que las reglas no son fijas. Que lo que importa no es lo que sabes, sino cómo haces que los demás valoren lo que sabes. Que tu historia personal puede valer más que un diploma, si sabes contarla bien. En este primer capítulo vamos a desmontar ese modelo tradicional. Vamos a hablar de la verdadera naturaleza del mercado laboral actual. Porque si no entiendes el campo de juego, no importa cuán buenas sean tus habilidades. Es como tener una excelente técnica de fútbol en un partido de rugby. Necesitas entender dónde estás, qué se valora, qué se espera y qué puedes ofrecer tú que los demás no están mostrando. Hoy, las empresas no contratan solo por necesidad, contratan por visión. Buscan personas que no solo encajen, sino que sumen, que aporten algo diferente, que transmitan energía, resolución, liderazgo. Y eso no lo pones en un currículum. Eso se comunica con tu actitud, tu forma de hablar, tu manera de mirar y de presentarte. Muchos piensan que la persuasión es manipulación, pero en realidad, persuadir es mostrar lo mejor de ti de una manera que conecte con lo que la otra persona necesita. Cuando te entrevistas con alguien, no se trata solo de responder preguntas correctamente, se trata de leer entre líneas lo que esa empresa quiere y demostrar que tú eres la respuesta a esa necesidad. Este libro no va a darte fórmulas mágicas, porque la magia no existe. Pero sí te va a abrir los ojos. Te va a dar herramientas mentales, emocionales y comunicativas que te pondrán en ventaja. Vas a aprender cómo pensar estratégicamente cada paso del proceso, cómo posicionarte antes incluso de que se abra una vacante, cómo dejar una impresión que permanezca mucho después de que salgas por la puerta. Si alguna vez te sentiste frustrado por no obtener respuestas, por ser ignorado en procesos, por no avanzar aunque cumplas con los requisitos, este libro es para ti. Porque el problema no eres tú. El problema es que estás jugando un juego complejo sin el mapa completo. Y aquí lo vas a tener. A partir de ahora, cada capítulo será una pieza clave que te revelará cómo jugar de verdad en el mundo laboral. No como un espectador, sino como un protagonista. Porque tú puedes conseguir cualquier trabajo si sabes cómo revelar lo que realmente tienes para ofrecer. Bienvenido a una nueva forma de pensar. Bienvenido al verdadero juego del empleo. Capítulo 2: El poder de la percepción: cómo te ven, te tratan. La percepción es más poderosa que la verdad. En el mundo laboral, esta frase cobra un valor brutal.
No importa solo lo que sabes o lo que has logrado, importa cómo los demás interpretan quién eres. Esa interpretación puede abrirte las puertas de los trabajos más soñados o condenarte a ser invisible, incluso cuando tienes todo el talento del mundo. El secreto para conseguir cualquier trabajo empieza por dominar el arte de controlar la narrativa que los demás se forman sobre ti. Cada detalle que proyectas comunica algo: tu forma de vestir, de hablar, de escribir un correo, de presentarte en una entrevista, incluso cómo respondes una pregunta simple como «háblame de ti». Y aquí está la clave: las empresas no contratan un currículum, contratan una historia. Una historia que tenga sentido, que conecte con lo que buscan y que proyecte confianza, seguridad y valor. Imagina esto: dos candidatos con experiencia similar. Uno llega tímido, dudoso, repitiendo frases genéricas que ha leído en Internet. El otro llega con una narrativa clara, con entusiasmo, hablando desde sus logros con humildad pero con certeza, mostrando cómo cada paso en su carrera lo ha preparado para ese momento. ¿A cuál contratarías tú? La diferencia no está en lo que han hecho, sino en cómo lo comunican. La percepción se construye desde antes incluso de que te llamen. Tu perfil en redes, tu forma de postularte, cómo hablas en una llamada telefónica, todo crea una imagen. Y cuando esa imagen transmite coherencia, claridad y propósito, empieza la verdadera magia: te vuelves alguien memorable. Y en un mundo donde hay cientos postulándose al mismo puesto, ser memorable es más valioso que ser perfecto. Para lograr esto, necesitas trabajar tu marca personal, y no en el sentido superficial de tener un logo o una web con tu nombre. Marca personal es tener claridad de quién eres, qué representas y por qué deberían confiar en ti. Es construir una reputación sólida basada en tu autenticidad, tus valores y tu propuesta de valor única. Es tener un mensaje claro que puedas comunicar en cualquier contexto, desde una entrevista formal hasta una conversación informal en un café. La clave está en alinear lo que eres con lo que proyectas. No se trata de actuar ni de crear un personaje, sino de pulir la forma en que te muestras al mundo. Como un diamante que brilla más cuando es tallado con precisión, tu valor se percibe mejor cuando tú sabes enfocarlo. Y ese brillo es el que las empresas quieren tener cerca. Los grandes genios de la persuasión laboral no son necesariamente los más inteligentes ni los más experimentados. Son los que han comprendido que la percepción crea oportunidades. Son los que saben hablar de sus fracasos con sabiduría, de sus logros con estrategia y de su visión con pasión. Son los que construyen relaciones, no solo buscan empleos. Y tú puedes ser uno de ellos. A partir de este capítulo, empieza el trabajo interno y externo. Interno porque debes tener claridad de quién eres. Externo porque debes aprender a mostrarlo con maestría. Este no es un simple paso en la búsqueda de empleo, es el cimiento sobre el que se construyen todas las oportunidades. Porque la percepción es lo primero que entra por la puerta, mucho antes que tu experiencia o tu hoja de vida. Así que pregúntate cómo me están percibiendo los demás hoy. Y más importante aún, ¿cómo quiero que me perciban? La diferencia entre esas dos respuestas puede marcar tu futuro profesional. Capítulo 3: El lenguaje oculto de la persuasión en una entrevista de trabajo. Cuando entras a una entrevista, no solo estás siendo evaluado por lo que dices, sino por lo que comunicas más allá de las palabras. En ese espacio se activa un juego silencioso de señales, matices y psicología que puede determinar tu destino laboral. Aquí es donde entra en juego el lenguaje oculto de la persuasión, un arte que muy pocos dominan, pero que los que lo comprenden, utilizan para abrir puertas que parecían cerradas. Lo primero que debes entender es que toda entrevista es un escenario. No un lugar donde debes actuar, pero sí un espacio donde debes tener plena conciencia de tu presencia. Tu tono de voz, tu postura, tu contacto visual, tus pausas, incluso tu sonrisa, todo está enviando mensajes. Y esos mensajes tienen el poder de inspirar confianza o de sembrar dudas. El entrevistador, aunque no lo diga, está buscando algo más que habilidades técnicas. Busca señales de que puedes encajar, adaptarte, contribuir. Quiere sentir que está frente a alguien que no solo puede hacer el trabajo, sino que tiene inteligencia emocional, criterio, seguridad y claridad. Y eso, amigo o amiga, no se transmite con listas de logros, sino con una energía que se siente cuando hablas con convicción. Por eso es fundamental comprender el poder de la preparación emocional. Antes de una entrevista, no basta con repasar tu currículum.
Tienes que entrar en un estado mental de conexión contigo mismo, de recordar tus mejores momentos, tus aprendizajes más valiosos y las razones por las que tú puedes aportar algo único a ese puesto. La mente transmite lo que cree y si tú no crees en tu propio valor, se nota. También debes manejar el ritmo. Hay quienes hablan demasiado rápido como si quisieran probar su inteligencia a toda costa, y otros que se quedan cortos, como si tuvieran miedo de parecer arrogantes. El punto medio está en hablar con pausa, con intención, dejando que cada idea se asiente en el aire como una semilla. Porque la persuasión no está en lo que dices, sino en cómo haces sentir al otro cuando lo dices. Hay preguntas que todos temen: ¿por qué dejaste tu último trabajo? ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Dónde te ves en 5 años? Estas no son trampas, son oportunidades para mostrar tu pensamiento estratégico, tu autoconciencia y tu capacidad para aprender. El truco está en no dar respuestas ensayadas, sino auténticas y reflexivas. Mostrar que sabes enfrentarte a la incertidumbre con inteligencia es una señal poderosa para cualquier empleador. Otro punto clave es el lenguaje corporal. Sentarte con la espalda recta sin rigidez pero con presencia, usar las manos con naturalidad al hablar, mirar a los ojos sin intimidar, todo esto construye una imagen de alguien confiado, equilibrado, genuino. Recuerda, las emociones se contagian. Si tú estás en calma, transmites calma. Si tú estás inseguro, generas desconfianza. Y no olvides esto: una entrevista es una conversación, no un interrogatorio. Tú también estás evaluando si ese lugar merece tu energía. Hacer preguntas inteligentes, mostrar interés real por el equipo, por los retos del puesto, por la cultura de la empresa, eleva tu imagen de inmediato. No eres alguien que simplemente necesita un trabajo. Eres alguien que está buscando dónde aportar lo mejor de sí. El lenguaje oculto de la persuasión no es un truco. Es una forma de presencia. Es la coherencia entre tus palabras, tu energía y tu intención. Y cuando dominas esa coherencia, te conviertes en una persona magnética. Una persona que no ruega por un puesto, sino que lo inspira. Esa es la diferencia entre salir de una entrevista esperando una llamada, o saliendo con la certeza de que has dejado una huella imborrable. Capítulo 4: Cómo detectar lo que realmente busca el reclutador, aunque no lo diga. A veces, las verdaderas intenciones no se encuentran en lo evidente. Y en el mundo laboral, esto es una regla de oro. Quien ha asistido a más de una entrevista lo sabe: el reclutador no siempre formula preguntas directas, pero siempre está buscando señales. Señales que revelen si eres o no la persona adecuada para ocupar un espacio dentro de una maquinaria ya en movimiento. Saber detectar lo que realmente busca, incluso cuando no lo verbaliza, es uno de los secretos psicológicos más poderosos para conseguir cualquier trabajo. Cuando te hacen preguntas como ¿qué te motivó a postularte a esta vacante? O ¿cómo manejas la presión?, lo que en realidad están explorando es tu nivel de motivación auténtica, tu capacidad de adaptación, tu inteligencia emocional. La clave está en no responder literalmente, sino en leer entre líneas. Es como si te preguntaran ¿encajas aquí?, pero de forma camuflada, disfrazada de curiosidad profesional. El reclutador tiene una agenda no escrita. Quiere saber si puedes resolver problemas sin supervisión constante. Quiere saber si eres fácil de trabajar o si tiendes al conflicto. Quiere saber si realmente te importa el puesto o si solo estás ahí porque necesitas una entrada económica. Pero no lo preguntará así, porque ninguna empresa quiere mostrar sus cartas tan rápido. Por eso el aspirante inteligente aprende a escuchar lo que no se dice, a observar el lenguaje corporal, a detectar el tono de voz y las pausas incómodas. A veces, la verdad está en lo que se omite. Y aquí entra una herramienta que pocos utilizan pero que transforma la percepción que tienen de ti: la escucha activa. Mientras la mayoría está tan concentrada en cómo responder bien, tú debes estar enfocado en comprender profundamente la lógica detrás de cada pregunta. ¿Qué le preocupa a esta persona? ¿Qué perfil han tenido los candidatos anteriores? ¿Qué tipo de errores no están dispuestos a repetir? Con esas pistas, puedes ajustar tus respuestas para demostrar que tú no solo traes conocimientos, sino conciencia estratégica. Por ejemplo, si notas que el reclutador enfatiza varias veces que el puesto requiere autonomía, ya sabes que el equipo probablemente ha tenido problemas con personas que dependían demasiado de supervisión. Entonces, tu respuesta debe mostrar que sabes priorizar, que eres proactivo, que puedes tomar decisiones sin necesidad de que te den instrucciones cada 5 minutos.
Si en cambio habla mucho del trabajo en equipo, probablemente lo que más valoran es la empatía, la comunicación clara, la flexibilidad frente a otras formas de pensar. Otra pista crucial está en las reacciones. Si mencionas un proyecto pasado y ves que el reclutador levanta las cejas o se inclina hacia adelante, es que has tocado algo interesante. Profundiza. Si en cambio cambia de tema rápidamente o no hace seguimiento, es posible que no sea relevante para el puesto. Aprende a navegar esa entrevista como si fuera un mapa lleno de señales, donde cada gesto y cada silencio es un punto cardinal. Además, hay un elemento sutil pero poderoso, la identificación. Cuando logras que el reclutador se vea reflejado en ti, en tu forma de pensar, en tu enfoque, en tus valores, creas un puente emocional. Y ese puente puede pesar más que cualquier currículum brillante. Porque más allá de tus habilidades, lo que muchos buscan es alguien en quien puedan confiar, alguien que les haga el trabajo más fácil, no más complicado. Alguien que no solo encaje en el puesto, sino que eleve el ambiente de trabajo. Entender lo que el reclutador realmente busca es como leer un guión oculto. Y tú, como aspirante, debes convertirte en un lector fino, agudo, intuitivo. Esa capacidad te da ventaja, te hace destacar sin esfuerzo, y te permite ofrecer justo lo que la otra persona necesita ver para tomar una decisión positiva. No se trata de manipular, sino de conectar desde la comprensión profunda del otro. Porque quien domina esta habilidad, no solo consigue un trabajo, consigue el trabajo que quiere. Capítulo 5. El poder de la historia personal, cómo usar tu pasado como una ventaja emocional. La mayoría de las personas cree que en una entrevista de trabajo solo cuentan los títulos, la experiencia profesional o las habilidades técnicas. Pero hay un elemento que muchos ignoran y que en realidad tiene un impacto emocional enorme en quien te evalúa, tu historia. No cualquier historia, sino aquella que muestra evolución, superación y propósito. Esa narrativa personal que conecta con el lado humano del reclutador y deja una impresión mucho más profunda que cualquier lista de logros fríos. La gente se conecta con historias. Es un principio básico del cerebro humano. Nos acordamos de lo que nos conmueve, de lo que sentimos cercano, no solo de lo que es racional. Y en una entrevista laboral, donde te enfrentas a la competencia de decenas, o incluso cientos, de candidatos, destacar no significa repetir lo que ya todos dicen, que eres responsable, que trabajas en equipo, que eres puntual. Eso es lo mínimo. Lo que realmente deja huella es cuando haces que el otro diga por dentro, esta persona ha vivido, ha luchado, y tiene un propósito claro. No necesitas una vida trágica ni un pasado épico. Basta con saber contar un antes y un después. Mostrar un momento clave que cambió tu visión del trabajo, de ti mismo o del mundo. Tal vez fue un empleo donde cometiste un error que te enseñó una lección inolvidable. Tal vez fue una etapa difícil que te forzó a desarrollar habilidades que hoy son parte de tu valor. Lo importante es construir un relato en el que tu pasado no sea una colección de hechos, sino una evolución emocional que hoy te convierte en un candidato más sabio, más empático y más útil. Por ejemplo, imagina que cuentas que antes solías evitar los conflictos, hasta que lideraste un equipo en el que por no hablar a tiempo, el proyecto fracasó. Y que desde entonces decidiste enfrentar los problemas de frente con madurez y asertividad. Esa historia, bien narrada, vale más que decir simplemente que tienes habilidades de liderazgo. Porque muestra transformación. Muestra humanidad. Y sobre todo, muestra una mentalidad de crecimiento, que es lo que toda empresa necesita. Además, hay algo casi mágico que ocurre cuando abres una parte personal de tu historia en un entorno profesional, el reclutador también se vuelve más humano. Baja la guardia. Comienza a escucharte no como un número más, sino como alguien real, como alguien que puede sumar más allá del trabajo técnico. Generas una conexión emocional. Y una decisión, incluso en el contexto más corporativo, tiene siempre una carga emocional. La gente contrata a quien le genera confianza, empatía y sobre todo cercanía. Pero para lograr esto, necesitas claridad emocional. Tienes que conocerte. Saber qué momentos de tu pasado han marcado quién eres hoy como profesional. Qué fracasos te han enseñado más que los éxitos. Qué situaciones difíciles te han moldeado. Qué valores han guiado tus decisiones, incluso cuando nadie te estaba mirando. Y entonces con esa claridad construir un relato breve pero poderoso, que muestre no solo lo que hiciste, sino en quién te convertiste gracias a eso. Este tipo de historia tiene otra ventaja, te hace único.
Porque nadie ha vivido lo que tú viviste exactamente. Nadie tiene tu combinación de experiencias, emociones, decisiones y aprendizajes. Y eso, bien contado, es tu diferenciador más fuerte. Porque mientras todos compiten por verse profesionales, tú vas más allá y te muestras humano. Y lo humano, cuando está bien presentado, es irresistible. Usa tu historia. Ármala como un puente entre tu pasado y el trabajo al que aspiras. Que el reclutador no solo vea a un candidato con habilidades, sino a una persona con propósito, con resiliencia, con una narrativa que inspira. Porque cuando logras eso, no solo aumentas tus posibilidades de conseguir el trabajo. También empiezas a construir una carrera con sentido, coherente con tu verdadero yo. Y eso vale más que cualquier título. Capítulo 6. El lenguaje corporal que te hace inolvidable en una entrevista. Imagina esto, dos personas con la misma formación académica, la misma experiencia profesional y el mismo dominio técnico. Ambas llegan a una entrevista para el mismo puesto. Pero una es contratada y la otra no. ¿Por qué? La respuesta, muchas veces, está en lo que no se dice con palabras. El lenguaje corporal, ese idioma silencioso que todos hablamos sin darnos cuenta, tiene un poder enorme. Puede reforzar tu mensaje o sabotearlo completamente. Y si sabes dominarlo, puedes volverte inolvidable en cuestión de minutos. Cuando entras a una sala de entrevistas, tu lenguaje corporal comienza a hablar antes que tú. Tu postura, tu forma de caminar, tu manera de mirar y tu expresión facial comunican confianza, inseguridad, entusiasmo o apatía. Todo sin que hayas dicho una sola palabra. Y ese primer impacto es crucial, porque las personas suelen tomar decisiones emocionales en los primeros segundos. Luego pasan el resto del tiempo justificando racionalmente lo que ya sienten. Es decir, si entras encorvado con la mirada baja y movimientos inseguros, puede que el resto de tus argumentos caigan en saco roto. Pero si entras con presencia, con una postura firme y una mirada directa, ya llevas media entrevista ganada. El lenguaje corporal también se manifiesta en los pequeños gestos. Un apretón de manos seguro, ni débil ni agresivo, una sonrisa auténtica, una inclinación leve hacia adelante mientras escuchas, y un contacto visual adecuado, sin parecer intimidante ni evasivo, pueden marcar una diferencia inmensa. Estos detalles construyen una imagen emocional en la mente del entrevistador, la de alguien confiable, presente, conectado. La clave está en la congruencia. Tu cuerpo debe acompañar lo que dices. Si hablas de pasión, pero tu tono es plano y tus hombros están caídos, el mensaje se contradice. Si hablas de liderazgo pero tu mirada se pierde o tus manos tiemblan, pierdes autoridad. En cambio, cuando tus palabras y tu cuerpo están alineados, generas impacto. Transmites verdad. Y eso es lo que más valoran los reclutadores, autenticidad. Otro punto clave es la energía que proyectas. No se trata de moverte exageradamente ni de sobreactuar, sino de mostrar vitalidad. Estar presente. Muchos candidatos se hunden en una entrevista porque simplemente parecen apagados. No porque no tengan potencial, sino porque su cuerpo habla de agotamiento, de miedo, de desconexión. La energía se contagia. Y si tú emites seguridad, claridad y entusiasmo, el entrevistador lo sentirá. También es vital aprender a manejar los silencios. Mucha gente se pone nerviosa cuando hay pausas y empieza a llenar los vacíos con muletillas o explicaciones innecesarias. Pero un silencio bien manejado puede ser poderoso. Si después de una pregunta complicada haces una pausa breve, respiras y luego respondes con calma, demuestras autocontrol y seguridad. Y eso se ve reflejado en tu cuerpo. En tu tono. En tu mirada. E incluso en tu respiración. Por supuesto, todo esto no se improvisa. El dominio del lenguaje corporal se entrena. No se trata de actuar, sino de estar tan alineado contigo mismo que tu cuerpo exprese de forma natural lo que eres. Para lograrlo puedes practicar frente al espejo, grabarte en vídeo, o incluso ensayar con alguien de confianza que te dé retroalimentación. La idea no es convertirte en un robot ensayado, sino en una versión consciente y poderosa de ti mismo. En resumen, tu lenguaje corporal puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo en una entrevista. Puede reforzar tu mensaje o anularlo. Pero si aprendes a usarlo a tu favor, te conviertes en alguien que no solo responde bien, sino que se siente bien. Y eso, en un mundo lleno de discursos vacíos, es lo que realmente marca la diferencia.
Porque al final del día, no siempre recordamos lo que alguien dijo, pero nunca olvidamos cómo nos hizo sentir. Y eso empieza sin duda por lo que comunica tu cuerpo. Capítulo 7. Cómo dominar tu voz para persuadir sin esfuerzo. La voz humana es uno de los instrumentos más poderosos para generar conexión, credibilidad y autoridad. Sin embargo, muchas personas la subestiman. En una entrevista de trabajo o en cualquier situación donde tu capacidad persuasiva está a prueba, tu voz puede convertirse en un aliado silencioso o en una barrera invisible. El tono, el ritmo, el volumen y hasta las pausas que utilizas al hablar dicen mucho más de ti que las palabras que eliges. Dominar tu voz no es un lujo reservado para oradores o actores, es una necesidad urgente para cualquiera que quiera causar una impresión poderosa. Piensa por un momento en alguna figura pública cuya voz te cautive. No necesariamente porque sea una voz bonita, sino porque transmite algo: seguridad, calidez, autoridad, inspiración. Esa impresión no es casual. Está construida sobre un control consciente del tono y la intención. Y tú también puedes lograrlo. No se trata de imitar a nadie, sino de encontrar tu voz auténtica y convertirla en un canal de persuasión natural. El primer paso para dominar tu voz es tomar conciencia de ella. Muchas personas no saben cómo suenan realmente porque nunca se han escuchado. Hablan en piloto automático sin cuidar el ritmo ni el tono, y su mensaje pierde fuerza. Grábate hablando. Escúchate con atención. Hablas demasiado rápido, dando la impresión de estar nervioso o ansioso. Tu tono es monótono, sin vida, como si recitaras una lista de compras. Tu volumen es tan bajo que cuesta seguirte o tan alto que incomoda. Todos esos detalles influyen profundamente en cómo los demás te perciben. La persuasión tiene un ritmo. No es una avalancha de palabras ni un sermón monótono. Es un baile entre lo que se dice y cómo se dice. El secreto está en las pausas. Las pausas bien ubicadas no son vacíos incómodos, sino momentos de impacto. Permiten que lo que dices tenga peso, que las palabras resuenen. Hablar sin pausas es como escribir un texto sin puntos ni comas. Nadie lo entiende, nadie lo disfruta. Aprende a respirar con calma entre frases, a dar espacio para que tus ideas se asienten en la mente del otro. Otro aspecto clave es la entonación. Subir ligeramente el tono al presentar una idea poderosa, bajarlo cuando quieres invitar a la reflexión, y mantenerlo firme cuando necesitas proyectar seguridad. Estos matices no solo hacen más atractiva tu voz, sino que guían emocionalmente a tu oyente. Cuando tu voz tiene vida, la atención crece. Y con ella, tu capacidad de influencia. Además, la voz transmite emociones incluso antes de que uno sea consciente de ellas. Si estás nervioso, la tensión se refleja en tu garganta, tu respiración se acelera y tu voz tiembla. Por eso, dominar la voz también implica dominar tu estado interno. Respirar profundo antes de hablar, centrarte en el momento, visualizar lo que quieres transmitir. La calma se nota. La presencia se escucha. Y eso genera confianza. No se trata de hablar fuerte para imponer, sino de hablar con intención para conectar. Muchas personas creen que para persuadir deben sonar agresivas o autoritarias, cuando en realidad la persuasión más poderosa viene de la autenticidad y la calma. Cuando alguien habla con claridad, con serenidad, con seguridad interna, su voz se convierte en un ancla emocional. Es difícil no prestar atención. Es difícil no confiar. La buena noticia es que tu voz se puede entrenar. Puedes trabajar tu dicción, tu proyección, tu control del aire. Puedes leer en voz alta todos los días, imitando a grandes oradores al principio, y luego incorporando tu propio estilo. Puedes practicar entonaciones, pausas, énfasis. No necesitas un estudio de grabación ni un coach vocal, aunque eso puede ayudar, necesitas disciplina y conciencia. Y cada vez que hablas con intención, estás entrenando tu instrumento más poderoso. Tu voz puede ser tu sello. Un canal de persuasión que no necesita gritar para ser escuchado. Que no necesita exagerar para inspirar. Solo necesita ser dominada con respeto, autenticidad y práctica. Y cuando eso ocurre, cuando cada palabra tuya suena a verdad, a claridad y a seguridad, entonces persuadir deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Porque el poder no está en lo que dices, sino en cómo haces sentir al otro cuando lo dices. Y eso, sin duda, empieza con tu voz.
Capítulo 8. El lenguaje corporal que te consigue el trabajo antes de hablar. Muchos creen que las entrevistas de trabajo comienzan con la primera palabra. Pero la realidad es mucho más silenciosa y poderosa, comienzan con la forma en que entras en la sala. Antes incluso de pronunciar un saludo, ya estás comunicando con tu cuerpo, tu postura, tu mirada, tus gestos. La primera impresión es un fenómeno casi instantáneo. Y esa impresión, en gran parte, está determinada por tu lenguaje corporal. No importa cuán impecable sea tu currículum o lo bien que hayas ensayado tus respuestas, si tu cuerpo dice "no confío en mí", el mensaje llega alto y claro. El lenguaje corporal es una herramienta de persuasión silenciosa pero contundente. Los grandes líderes, negociadores y comunicadores lo saben bien. No se trata de actuar ni de fingir seguridad, sino de usar tu cuerpo como un reflejo coherente de tu confianza interior. La coherencia entre lo que dices y cómo lo dices empieza con lo que proyectas físicamente. Cuando tu cuerpo transmite calma, apertura y decisión, las palabras fluyen con más fuerza. Cuando tu cuerpo se contrae por nerviosismo o inseguridad, el contenido de tu discurso pierde impacto, aunque sea brillante. Párate derecho con los hombros ligeramente hacia atrás y el pecho abierto. Esta postura no solo te hace parecer más seguro, también influye directamente en cómo te sientes. Estudios han demostrado que la postura corporal afecta tus niveles hormonales, especialmente la testosterona y el cortisol. Adoptar una postura de poder, aunque sea por un par de minutos antes de una entrevista, puede darte un impulso emocional que cambia toda tu actitud. Es casi como si tu cuerpo te recordara lo capaz que eres, incluso antes de que tu mente lo haga. Caminar con paso firme y controlado también envía un mensaje claro. No camines como si tuvieras prisa o como si pidieras permiso. Hazlo con presencia, como alguien que sabe a dónde va. Tu ritmo debe ser natural pero decidido. No arrastres los pies ni te deslices. Siente el suelo, pisa con firmeza. Esa presencia física comunica mucho más de lo que imaginas. Un buen entrevistador capta estas señales de inmediato, incluso si no es plenamente consciente de ellas. La mirada también es crucial. Evitar el contacto visual es una de las señales más comunes de inseguridad. Pero mirar fijamente sin parpadear tampoco es la solución. El equilibrio está en mantener una mirada directa, relajada, sin presión. Una mirada que dice, estoy aquí, atento, presente y tengo algo valioso que ofrecer. Cuando hablas, mantén la conexión visual, pero no de forma constante. Haz pausas visuales naturales para no parecer invasivo. Es un arte sutil que se aprende con práctica. Las manos deben ser visibles. Esconderlas en los bolsillos o cruzarlas sobre el pecho puede parecer un gesto de defensa o desconfianza. Usa tus manos para enfatizar tus palabras, pero con moderación. Gesticular ayuda a reforzar tu mensaje, siempre que sea de forma natural. Evita movimientos repetitivos o nerviosos, como jugar con un bolígrafo o mover constantemente el cabello. Estos gestos distraen y restan profesionalismo. La clave es la naturalidad con propósito. También es vital cuidar tu expresión facial. Tu rostro es un espejo emocional. Si estás tenso, se nota. Si estás relajado y atento, también. Sonríe, pero no por compromiso, sino con autenticidad. La sonrisa genuina genera cercanía. No es un gesto de debilidad, como algunos piensan, sino de apertura. Quien sonríe transmite disposición a colaborar, a adaptarse, a conectar. En un contexto laboral, eso vale oro. Tu lenguaje corporal es el escenario sobre el que se representa tu discurso. No puede haber contradicción entre lo que dices y cómo te comportas físicamente. Si hablas de liderazgo pero tu postura es encorvada, el mensaje se diluye. Si dices estar entusiasmado pero tu rostro no lo refleja, el entusiasmo se pone en duda. La persuasión exige congruencia. Y esa congruencia empieza desde que cruzas la puerta. Antes de una entrevista, dedica unos minutos a prepararte físicamente. Respira profundo. Enderézate. Haz unas cuantas poses de poder frente al espejo. Observa tu postura, tu mirada, tus gestos. No como un actor que se prepara para una escena, sino como alguien que reconoce el valor de lo no dicho. Porque en la danza silenciosa del lenguaje corporal, se puede ganar, o perder, mucho antes de que comience el diálogo. Y quien sabe dominar esa danza, tiene la ventaja.
Capítulo 9. La regla de oro para que te recuerden después de la entrevista. Imagina esto, has terminado tu entrevista. Saliste sintiendo que hiciste un buen trabajo, que tus respuestas fueron claras, que mostraste confianza. Pero hay algo que quizás no sabes, no basta con hacerlo bien, tienes que lograr que te recuerden. En un proceso de selección donde los reclutadores ven a decenas de candidatos, la diferencia entre ser uno más y ser el elegido, no siempre está en el currículum, sino en el impacto emocional que dejas. Ese impacto tiene una fórmula y es tan sencilla como poderosa. La regla de oro para que te recuerden es conectar. Conectar no es solo responder bien a las preguntas. Es generar un momento. Un instante en el que quien está al otro lado de la mesa siente que no está frente a otro postulante más, sino frente a una persona auténtica, interesante y valiosa. Eso se logra dejando de pensar en la entrevista como un examen y comenzando a verla como una conversación. Las personas no recuerdan cada palabra que dijiste, pero sí cómo las hiciste sentir. Y ahí está el secreto. La mayoría de los candidatos entran con la mentalidad de impresionar. Memorizaron respuestas, estudiaron preguntas típicas, se vistieron como dicta el protocolo. Pero pocos entran con la mentalidad de conectar. Pocos se enfocan en crear una experiencia emocional que los distinga. El truco no está en ser el más técnico ni el que tiene más experiencia. Está en ser el que logra que el entrevistador diga, al terminar la jornada, hubo uno que me cayó especialmente bien. Esa frase puede marcar toda la diferencia. Entonces, ¿cómo logras esa conexión? Primero, escuchando de verdad. La mayoría de los candidatos están tan ocupados pensando en lo que van a decir, que olvidan escuchar. Escuchar activamente implica mostrar interés real por lo que el otro dice, hacer preguntas sinceras, y demostrar curiosidad por la empresa, el equipo, la cultura. Cuando escuchas con atención, puedes encontrar puntos de conexión que te permiten ir más allá del guión típico de entrevista. Puedes hablar de valores en común, experiencias compartidas, ideas innovadoras. Y ahí es donde dejas de ser uno más. Otro punto poderoso es contar una historia. Las historias son una de las herramientas más antiguas y efectivas para ser memorable. En lugar de decir, soy muy bueno resolviendo problemas, cuenta una anécdota que lo demuestre. Que tenga emoción, conflicto y desenlace. Cuando relatas una experiencia que refleja tu actitud, tu ingenio o tu compromiso, estás pintando una imagen mental que perdura. El cerebro humano está diseñado para recordar narrativas, no listas de virtudes. También es vital mostrar entusiasmo. Pero no el entusiasmo exagerado que parece forzado, sino el genuino. El que nace de una conexión real con la oportunidad, con la misión de la empresa o con lo que representa el puesto. A los reclutadores les encanta ver a alguien que no solo quiere el trabajo, sino que vibra con él. Que siente que puede aportar, crecer, transformarse. Esa energía es contagiosa. Y difícil de olvidar. Una técnica sutil pero efectiva es personalizar la despedida. Al final de la entrevista, cuando agradezcas el tiempo, menciona algo específico que te haya gustado de la conversación o de la empresa. No te vayas con un gracias por la oportunidad genérico. Di, por ejemplo, me encantó conocer más sobre el proyecto que están desarrollando en X. Me encantaría ser parte de algo así. Eso refuerza tu conexión y demuestra que estuviste presente y comprometido. Y no olvides el seguimiento. Un simple mensaje de agradecimiento puede reforzar todo lo que construiste. Pero no debe ser un correo copiado y pegado. Personalízalo. Agradece por algo concreto. Menciona un punto que se haya discutido y reafirma tu interés. Esa pequeña acción te posiciona como alguien educado, atento y realmente interesado. Son detalles, pero los detalles construyen memorias. Ser recordado no es una cuestión de suerte. Es estrategia emocional. Es saber que la persuasión más profunda no se da en las palabras, sino en lo invisible, la sensación que dejas, la emoción que provocas, la autenticidad que transmites. No basta con ser competente. Tienes que lograr que cuando el reclutador mire la lista de candidatos al final del día, piense en ti, sonría levemente y diga, este me gustó. Este encajaría. Ese es el verdadero poder de la conexión. Y esa es la regla de oro que transforma entrevistas en oportunidades reales. Capítulo 10. Cómo convertir tus debilidades en fortalezas persuasivas.
Uno de los momentos más temidos por cualquier aspirante a un puesto de trabajo llega cuando el entrevistador lanza la clásica pregunta: ¿cuál es tu mayor debilidad? Esta simple línea ha generado más sudor frío que cualquier otra en el proceso de selección. Muchos tropiezan en este punto, algunos tratan de maquillar defectos con frases como soy demasiado perfeccionista, o trabajo tanto que olvido descansar, y otros simplemente se bloquean. Pero lo que pocos saben es que esta pregunta, lejos de ser una trampa, es una de las oportunidades más poderosas para demostrar tu inteligencia emocional, tu honestidad y sobre todo, tu capacidad de transformación. Aquí es donde entra en juego un secreto psicológico que pocos dominan: el arte de convertir tus debilidades en fortalezas persuasivas. En un mundo donde se espera que los candidatos sean casi perfectos, destacar por tu vulnerabilidad, bien gestionada, puede ser lo más memorable que hagas. Las empresas no buscan robots ni seres infalibles, sino personas reales, conscientes de sí mismas y con capacidad de adaptación. Y eso es exactamente lo que puedes mostrar cuando hablas de tus puntos débiles con madurez, perspectiva y autocrítica. Para lograrlo, el primer paso es reconocer tus debilidades auténticas. No aquellas que suenan bien en una entrevista, sino las que realmente has enfrentado en tu vida profesional. Pero atención, no se trata de exponerte sin filtro, sino de elegir aquellas debilidades que ya estés trabajando y que puedas enmarcar dentro de un proceso de evolución. El mensaje clave aquí es: soy consciente de esto, lo he enfrentado y lo estoy convirtiendo en una fortaleza. Por ejemplo, si en el pasado fuiste alguien que evitaba dar retroalimentación negativa por miedo al conflicto, puedes hablar de cómo eso te llevó a buscar herramientas de comunicación asertiva. Puedes contar cómo esa dificultad inicial te impulsó a leer, a practicar y a mejorar tus habilidades interpersonales, hasta llegar a convertirte en una persona que ahora sabe expresar sus ideas con claridad y respeto. Esa evolución no solo muestra que sabes adaptarte, sino que puedes superar desafíos con inteligencia. Otra clave es evitar dramatizar. No uses un tono de disculpa ni te pongas en el papel de víctima. El secreto está en adoptar una actitud de aprendizaje constante. Transmitir que cada debilidad ha sido, en realidad, una oportunidad de mejora. Que te conoces lo suficiente como para identificar patrones que no te sirven y tomar decisiones conscientes para cambiarlos. Esta actitud inspira confianza porque proyecta autoliderazgo. También es importante recordar que la sinceridad bien dosificada tiene un efecto magnético. Cuando una persona es capaz de hablar de sus fallas sin esconderse, sin justificarse ni adornarse, genera un impacto emocional inmediato. Esa honestidad es tan escasa en los discursos típicos de entrevistas que se vuelve profundamente persuasiva. No estás vendiendo una imagen perfecta, estás mostrando una versión auténtica y en proceso de crecimiento. Y eso vale más que 1000 logros en papel. Además, cuando hablas de tus debilidades transformadas, estás mostrando una narrativa. Y como ya sabes, las historias son el canal más potente para conectar. Estás llevando al entrevistador por un camino donde comienza viendo una dificultad y termina viendo una victoria. Le estás dando un viaje emocional que refuerza tu imagen no solo como profesional, sino como ser humano. Y los humanos conectan con humanos, no con perfiles estáticos. Por último, no olvides vincular esa evolución con el valor que puedes aportar. Cierra esa historia dejando claro cómo ese cambio te ha hecho más competente y cómo eso se traduce en un beneficio directo para la empresa. Antes me costaba priorizar tareas bajo presión, pero eso me impulsó a estudiar gestión del tiempo. Hoy manejo herramientas como X y técnicas como Y, que me han permitido entregar proyectos con eficiencia y sin estrés. Eso transforma una aparente debilidad en una ventaja estratégica. Responder a la pregunta sobre tus debilidades no es un obstáculo, es una vitrina. Una vitrina para exhibir tu conciencia, tu humildad y tu evolución. La psicología de la persuasión no se basa en parecer perfecto, sino en parecer auténtico, resiliente y comprometido con tu crecimiento. Y si dominas esta habilidad, habrás dado un paso gigante para que te elijan no solo por lo que sabes, sino por quién eres y por lo que puedes llegar a ser. Capítulo 11. El lenguaje corporal que te hace irresistible en entrevistas. En una entrevista de trabajo, tus palabras solo cuentan una parte de la historia. Lo que realmente puede marcar la diferencia entre ser uno más y convertirse en el elegido es el mensaje que transmite tu cuerpo. Aunque no siempre somos conscientes de ello, el lenguaje corporal habla incluso antes de que pronuncies la primera palabra.
Desde cómo entras a la sala, cómo te sientas, cómo miras al entrevistador, hasta el tono con el que saludas, todo está comunicando, y muchas veces, más alto que cualquier discurso que hayas ensayado. Estudios han demostrado que más del 70% del impacto de una comunicación cara a cara proviene de factores no verbales. Eso significa que podrías estar diciendo cosas brillantes, pero si tu cuerpo transmite inseguridad, nerviosismo o desinterés, tu mensaje pierde poder. Por eso, dominar el lenguaje corporal no es solo un detalle estético, es una herramienta persuasiva crucial que puede abrirte puertas, incluso antes de que hables de tus logros. Todo comienza con la entrada. La forma en que ingresas al espacio dice mucho sobre ti. ¿Caminas con la cabeza gacha o con la mirada al frente? ¿Tus pasos son firmes o vacilantes? Una entrada segura transmite autoridad y seguridad, sin necesidad de arrogancia. Cuando entras con postura recta, hombros relajados pero erguidos, y una ligera sonrisa, estás proyectando confianza. Y lo más poderoso, estás generando una primera impresión que prepara al entrevistador para escucharte con interés. El saludo también es un detalle decisivo. Un apretón de manos firme, no aplastante, con contacto visual y una sonrisa sincera, crea una conexión instantánea. Es un gesto simple pero que comunica asertividad y apertura. Aquí también entra un principio psicológico poderoso, la reciprocidad. Cuando proyectas seguridad y amabilidad, el otro tiende a responder de la misma manera. Es un juego de espejos emocionales donde tú tienes la iniciativa. Luego viene el momento de sentarse. Este instante puede parecer irrelevante, pero en realidad es clave. Sentarte antes de que te lo indiquen puede dar una señal de impaciencia o falta de protocolo. Esperar la señal, agradecer y luego tomar asiento con calma muestra respeto por el espacio del otro. Una vez sentado, cuida tu postura, ni demasiado rígido ni desparramado. Evita cruzar los brazos o las piernas en exceso, son barreras inconscientes. En su lugar, mantén los pies firmes sobre el suelo, las manos visibles y una postura ligeramente inclinada hacia adelante. Esa inclinación sutil comunica interés, participación y respeto. El contacto visual es otra herramienta poderosa. No se trata de mirar fijamente como si fueras un robot, sino de sostener la mirada con naturalidad, haciendo pausas breves, especialmente cuando hablas o cuando escuchas. Evitar la mirada genera desconfianza. Mantenerla transmite autenticidad y convicción. Y si a eso le sumas gestos con las manos que acompañen tu discurso sin exagerar, tu mensaje ganará claridad y fuerza. Otro aspecto esencial del lenguaje corporal es la gestión del nerviosismo. Todos sentimos tensión en una entrevista, pero los gestos nerviosos como tocarse la cara, mover constantemente una pierna o jugar con objetos pueden arruinar tu presentación. Por eso es vital practicar previamente no solo lo que dirás, sino cómo lo dirás. Ensayar frente a un espejo, grabarte o pedir feedback a alguien de confianza puede ayudarte a pulir esos detalles que tú mismo no ves. Además, tu tono de voz también forma parte de este lenguaje no verbal. Una voz firme, modulada, con pausas bien ubicadas y sin apurarse, es mucho más persuasiva que un discurso atropellado. Respirar profundo antes de responder no solo te calma, sino que proyecta control. Y el control, en un contexto tan cargado emocionalmente como una entrevista, es un imán de credibilidad. No podemos olvidar el cierre. Cuando la entrevista termina, tu lenguaje corporal sigue hablando. Agradecer con una sonrisa, levantarte con la misma seguridad con la que entraste y despedirte manteniendo el contacto visual refuerza tu imagen hasta el último segundo. Esa salida queda grabada, y muchas veces es lo que inclina la balanza a tu favor. El cuerpo al final no miente. Y si aprendes a usarlo como un aliado, puedes duplicar el poder de tus palabras. La persuasión no está solo en lo que dices, sino en cómo lo encarnas. Dominar tu lenguaje corporal te convierte en un comunicador integral, alguien que proyecta exactamente lo que quiere ser percibido, competente, seguro, auténtico. Y ese, sin duda, es el tipo de candidato que nadie quiere dejar ir. Capítulo 12. Cómo influir sin manipular y dejar una impresión duradera. Cuando pensamos en persuasión, muchas veces la confundimos con manipulación. Es una línea fina, sí, pero hay una diferencia fundamental, la intención. Mientras que la manipulación busca obtener un beneficio personal sin importar las consecuencias para el otro, la verdadera persuasión nace del deseo de generar un impacto positivo, de influir con integridad, de construir puentes en lugar de explotarlos.
Y en el contexto de conseguir un trabajo, esa distinción no solo es ética, sino estratégicamente poderosa. Influenciar sin manipular es un arte que se construye sobre 3 pilares: autenticidad, empatía y propósito. Estos 3 elementos hacen que tu mensaje no solo sea escuchado, sino sentido. Cuando logras que el entrevistador no solo entienda lo que estás diciendo, sino que lo sienta, estás creando un vínculo emocional. Y ese vínculo es más potente que cualquier currículum impecable. La autenticidad es el punto de partida. La gente detecta muy rápido cuando alguien está actuando, diciendo lo que cree que debería decir. En cambio, cuando hablas desde tu historia real, con tus propias palabras, con ejemplos que te han marcado, tu mensaje tiene un peso emocional que no se puede fingir. Los entrevistadores no están buscando robots programados para dar respuestas perfectas. Están buscando personas reales, con carácter, con valores y con una visión. Mostrar tu lado humano no es una debilidad, es una fortaleza persuasiva. La empatía es el segundo pilar. Y aquí es donde muchas personas fallan. Van a una entrevista con la mentalidad de yo, mis logros, mis estudios, mis habilidades. Pero olvidan ponerse en el lugar del otro. ¿Qué está buscando realmente esta empresa? ¿Qué problema necesitan resolver? ¿Qué les preocupa? ¿Qué los ilusiona? Si logras entender eso y conectar tus respuestas con sus necesidades, entonces ya no estás vendiéndote, estás mostrando cómo puedes ser parte de su solución. Esa es una forma muy poderosa de influir. Porque no se trata de impresionar, sino de generar relevancia. El tercer pilar es el propósito. Las personas persuasivas de verdad no solo hablan de lo que quieren lograr, sino de por qué quieren lograrlo. Y ese por qué moviliza. Hablar de tus metas profesionales está bien, pero si las anclas a un propósito más grande, conectas con algo que va más allá del puesto. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero este trabajo porque me interesa el área, puedes decir, me interesa esta área porque quiero aportar a proyectos que generen un impacto social positivo, y veo que esta empresa trabaja en esa dirección. Ese tipo de conexión trasciende. El entrevistador no solo verá tus capacidades, sino tu compromiso con algo significativo. Otra clave poderosa para influir sin manipular es el storytelling. Contar una historia real, breve pero intensa, que demuestre una habilidad o una transformación, tiene un impacto emocional profundo. Las historias conectan más que los datos. Un relato sobre cómo resolviste un conflicto en un equipo, cómo lideraste un proyecto con pocos recursos, o cómo aprendiste de un error te muestra como alguien con experiencia, inteligencia emocional y capacidad de adaptación. Todo eso se traduce en confianza. Y la confianza es la base de la persuasión verdadera. También es importante aprender a escuchar de forma activa. Mucha gente cree que para ser persuasivo hay que hablar mucho, pero no es así. Escuchar con atención, asentir con interés, hacer preguntas relevantes y responder con base en lo que se ha escuchado es una forma de demostrar respeto y comprensión. Y pocas cosas generan más simpatía y conexión que sentirse realmente escuchado. Finalmente, para dejar una impresión duradera, no hace falta dar un discurso épico. A veces un gesto sincero, una frase con intención, o una actitud coherente en toda la entrevista es lo que se queda grabado en la mente del entrevistador. Decir gracias por su tiempo, me ha encantado esta conversación, con honestidad y una sonrisa genuina vale más que 1000 palabras ensayadas. Persuadir no es ganar una batalla verbal. Es construir una relación, aunque sea breve, basada en valores, emociones y sentido. Es dejar una huella, no una presión. Cuando entiendes esto y lo aplicas con coherencia, dejas de perseguir oportunidades y comienzas a atraerlas. Porque la gente quiere trabajar con personas auténticas, empáticas y con propósito. Y tú, si estás leyendo esto, ya estás en ese camino. Capítulo 13: Cómo convertir cada experiencia en una ventaja competitiva. Uno de los errores más comunes que cometen las personas al postularse a un empleo es subestimar el valor de sus propias experiencias. Piensan que si no han trabajado en una gran empresa, si no tienen un título prestigioso, o si no han ocupado un cargo gerencial, entonces no tienen nada valioso que ofrecer. Pero esta creencia es falsa y peligrosa. Cada experiencia, si se sabe interpretar y comunicar bien, puede transformarse en una ventaja competitiva poderosa. El mercado laboral ya no está compuesto únicamente por credenciales académicas y años de experiencia en empresas reconocidas.
Hoy se valoran muchísimo las habilidades transferibles, la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico, la iniciativa personal y la inteligencia emocional. Y esas cualidades no se desarrollan solo en entornos formales. A menudo se forjan en situaciones cotidianas, en desafíos inesperados, en momentos de crisis, o incluso en trabajos que muchos considerarían menores. Imagina a alguien que ha trabajado vendiendo en un pequeño negocio familiar. Puede que no tenga un título en marketing, pero probablemente haya aprendido a leer a los clientes, manejar objeciones, resolver problemas en tiempo real y generar relaciones de confianza. Esas son habilidades valiosísimas para muchos puestos comerciales o de atención al cliente. O piensa en alguien que cuidó de un familiar enfermo durante años. Tal vez no tenga experiencia laboral formal, pero su capacidad de organización, empatía, resiliencia y responsabilidad superan las de muchos profesionales con hojas de vida brillantes. Lo que diferencia a los candidatos exitosos de los que quedan fuera del radar no es tanto lo que han vivido, sino cómo interpretan y presentan lo que han vivido. Convertir tu experiencia en una ventaja competitiva requiere un cambio de mentalidad, dejar de pensar en términos de lo que me falta y empezar a pensar en términos de lo que ya soy gracias a lo que he vivido. Cada etapa de tu vida ha dejado en ti habilidades, aprendizajes, fortalezas. El reto es identificarlas, validarlas y comunicarlas con claridad. Por ejemplo, si fuiste emprendedor aunque no tuviste éxito, eso demuestra iniciativa, toma de riesgos, capacidad de planificación, aprendizaje de errores y manejo de presión. Si has trabajado como freelance, eso habla de tu capacidad de autogestión, de búsqueda de clientes, de negociación, de cumplimiento de objetivos sin supervisión directa. Si fuiste voluntario en una organización, eso muestra compromiso social, trabajo en equipo, y la capacidad de trabajar por algo más grande que uno mismo. Todo suma. Todo sirve. Todo se puede traducir a valor profesional. Pero hay algo más, este tipo de experiencias muchas veces te hacen destacar porque te hacen único. Mientras todos mencionan sus estudios y cargos anteriores, tú puedes traer una historia distinta, con matices que llaman la atención, que despiertan curiosidad, que conectan a nivel humano. Y en un proceso de selección, destacar por tu autenticidad es una ventaja inmensa. La clave está en cómo lo comunicas. No se trata solo de contar lo que hiciste, sino de explicar lo que aprendiste y cómo eso puede servir al puesto que estás buscando. Hay que hacer el puente entre tu historia y sus necesidades. ¿Qué aprendiste en esa experiencia? ¿Qué habilidades desarrollaste? ¿Cómo se relaciona eso con el rol al que estás aplicando? Esa traducción es fundamental. Además, mostrar que sabes aprender de cada experiencia, incluso de las difíciles o no convencionales, demuestra algo que los empleadores valoran muchísimo, la capacidad de crecimiento constante. Nadie quiere contratar a alguien que se quedó estancado en lo que ya sabe. Quieren personas que puedan evolucionar, reinventarse, aprender rápido. Y tú, si sabes extraer valor de tus experiencias, ya estás demostrando esa habilidad. En definitiva, no necesitas tener el currículum perfecto para conseguir el trabajo perfecto. Necesitas tener una narrativa sólida, basada en tus experiencias reales, que demuestre quién eres y qué puedes aportar. Cada paso que has dado hasta hoy te ha preparado para algo. Incluso lo que parecía un error, una pérdida o una pausa, puede ser reinterpretado como una etapa de aprendizaje valioso. Cuando logras hacer esto, no solo te vuelves más competitivo, también te empoderas. Ya no te presentas desde la escasez, sino desde la riqueza de tu propia historia. Y esa actitud se nota, se siente y transforma cómo te perciben. Porque quien sabe valorar su propio camino, inspira confianza en que también sabrá valorar y aprovechar las oportunidades que se le presenten. Capítulo 14. El arte de conectar emocionalmente en las entrevistas. Las entrevistas de trabajo suelen estar envueltas en una especie de tensión silenciosa. El entrevistado intenta impresionar, el entrevistador intenta evaluar. Pero en medio de ese vaivén de preguntas y respuestas, existe una oportunidad poco explorada pero tremendamente poderosa, la conexión emocional. Aquella que va más allá del currículum, de la experiencia o de las respuestas correctas. Aquella que deja huella. Aquella que hace que horas después el entrevistador todavía te tenga en mente. Porque no solo recordamos lo que la gente nos dice, recordamos cómo nos hace sentir. Conectar emocionalmente en una entrevista no significa abrir tu alma de manera desmedida ni convertir la charla en una confesión. Significa mostrarte humano.
Significa hablar desde la autenticidad. Significa dejar que tu entusiasmo, tu historia, tus valores y tus emociones reales atraviesen la formalidad del momento. Porque cuando logras eso, te vuelves inolvidable. ¿Y cómo se logra? Para empezar, dejando de lado la máscara. Muchos candidatos entran en modo robot profesional. Responden con frases vacías, con fórmulas repetidas, con un tono que suena más a un guión aprendido que a una conversación genuina. Pero los entrevistadores no buscan androides eficientes, buscan personas que se alineen con el equipo, que sumen con su energía, que conecten con la cultura de la empresa. Y para eso tienen que verte. Hablar con honestidad sobre tus motivaciones, tus desafíos, tus logros e incluso tus errores, es un gesto de apertura que genera cercanía. No se trata de victimizarte ni de exagerar, sino de mostrar tu proceso real, tu evolución, tu historia con sus luces y sus sombras. Esa verdad transmite confianza. Y la confianza es el puente más directo hacia la persuasión emocional. Otro aspecto clave es tu lenguaje no verbal. La forma en la que miras, en la que sonríes, en la que te expresas con las manos, incluso la energía que proyectas, hablan tanto o más que tus palabras. La conexión emocional muchas veces ocurre en esos detalles sutiles, un gesto de complicidad, una risa compartida, un silencio cómodo. Por eso es fundamental que entres a la entrevista con la intención de conectar, no solo de rendir examen. También ayuda mucho encontrar puntos en común con el entrevistador o con la misión de la empresa. Si puedes vincular tus valores con los de la organización, o si demuestras que conoces su propósito y realmente te emociona formar parte de eso, generas una conexión mucho más profunda que simplemente decir quiero el puesto. Porque entonces no estás hablando solo desde la necesidad, sino desde la afinidad. Y no subestimes el poder de las historias personales. Cuando cuentas una anécdota bien narrada que muestre cómo resolviste un problema, cómo enfrentaste una dificultad o cómo creciste en un rol anterior, estás apelando a una parte muy poderosa del cerebro humano, la que se activa con los relatos. Las historias hacen que el otro te visualice, que imagine la escena, que empatice contigo. Es una forma sutil y elegante de crear conexión emocional sin necesidad de manipular. Por último, recuerda algo fundamental, los entrevistadores también son personas. También tienen emociones, también recuerdan lo que les inspira, lo que les sorprende, lo que les toca. Y muchas veces al momento de decidir entre varios candidatos técnicamente similares, la balanza se inclina hacia aquel con quien se sintieron más conectados. No por favoritismo, sino porque intuyen que será alguien con quien vale la pena trabajar. En resumen, la entrevista no es solo un espacio para mostrar lo que sabes, sino para transmitir quién eres. Y eso solo se logra cuando te animas a dejar caer un poco el escudo, cuando hablas desde tu verdad, y cuando permites que la otra persona te vea más allá de tus logros. La conexión emocional es tu arma secreta. No todos la usan, pero quienes la dominan, rara vez pasan desapercibidos. Capítulo 14. El arte de conectar emocionalmente en las entrevistas. Las entrevistas de trabajo suelen estar envueltas en una especie de tensión silenciosa. El entrevistado intenta impresionar, el entrevistador intenta evaluar. Pero en medio de ese vaivén de preguntas y respuestas, existe una oportunidad poco explorada pero tremendamente poderosa, la conexión emocional. Aquella que va más allá del currículum, de la experiencia o de las respuestas correctas. Aquella que deja huella. Aquella que hace que horas después el entrevistador todavía te tenga en mente. Porque no solo recordamos lo que la gente nos dice, recordamos cómo nos hace sentir. Conectar emocionalmente en una entrevista no significa abrir tu alma de manera desmedida ni convertir la charla en una confesión. Significa mostrarte humano. Significa hablar desde la autenticidad. Significa dejar que tu entusiasmo, tu historia, tus valores y tus emociones reales atraviesen la formalidad del momento. Porque cuando logras eso, te vuelves inolvidable. ¿Y cómo se logra? Para empezar, dejando de lado la máscara. Muchos candidatos entran en modo robot profesional. Responden con frases vacías, con fórmulas repetidas, con un tono que suena más a un guión aprendido que a una conversación genuina. Pero los entrevistadores no buscan androides eficientes, buscan personas que se alineen con el equipo, que sumen con su energía, que conecten con la cultura de la empresa. Y para eso tienen que verte. Hablar con honestidad sobre tus motivaciones, tus desafíos, tus logros e incluso tus errores, es un gesto de apertura que genera cercanía.
No se trata de victimizarte ni de exagerar, sino de mostrar tu proceso real, tu evolución, tu historia con sus luces y sus sombras. Esa verdad transmite confianza. Y la confianza es el puente más directo hacia la persuasión emocional. Otro aspecto clave es tu lenguaje no verbal. La forma en la que miras, en la que sonríes, en la que te expresas con las manos, incluso la energía que proyectas, hablan tanto o más que tus palabras. La conexión emocional muchas veces ocurre en esos detalles sutiles, un gesto de complicidad, una risa compartida, un silencio cómodo. Por eso es fundamental que entres a la entrevista con la intención de conectar, no solo de rendir examen. También ayuda mucho encontrar puntos en común con el entrevistador o con la misión de la empresa. Si puedes vincular tus valores con los de la organización, o si demuestras que conoces su propósito y realmente te emociona formar parte de eso, generas una conexión mucho más profunda que simplemente decir quiero el puesto. Porque entonces no estás hablando solo desde la necesidad, sino desde la afinidad. Y no subestimes el poder de las historias personales. Cuando cuentas una anécdota bien narrada que muestre cómo resolviste un problema, cómo enfrentaste una dificultad o cómo creciste en un rol anterior, estás apelando a una parte muy poderosa del cerebro humano, la que se activa con los relatos. Las historias hacen que el otro te visualice, que imagine la escena, que empatice contigo. Es una forma sutil y elegante de crear conexión emocional sin necesidad de manipular. Por último, recuerda algo fundamental: los entrevistadores también son personas. También tienen emociones, también recuerdan lo que les inspira, lo que les sorprende, lo que les toca. Y muchas veces, al momento de decidir entre varios candidatos técnicamente similares, la balanza se inclina hacia aquel con quien se sintieron más conectados. No por favoritismo, sino porque intuyen que será alguien con quien vale la pena trabajar. En resumen, la entrevista no es solo un espacio para mostrar lo que sabes, sino para transmitir quién eres. Y eso solo se logra cuando te animas a dejar caer un poco el escudo, cuando hablas desde tu verdad, y cuando permites que la otra persona te vea más allá de tus logros. La conexión emocional es tu arma secreta. No todos la usan, pero quienes la dominan, rara vez pasan desapercibidos. Capítulo 15: El poder de la congruencia, cuando lo que dices coincide con lo que haces. En un mundo donde la apariencia a menudo se impone sobre la esencia, la congruencia se ha convertido en una de las armas más poderosas y, paradójicamente, menos comunes, a la hora de conseguir un trabajo. Porque más allá de los títulos, más allá de las habilidades y más allá de los discursos impecables, existe una verdad que ningún reclutador pasa por alto: lo que eres grita tan fuerte que a veces no deja oír lo que dices. La congruencia es esa armonía invisible entre tus palabras, tus acciones, tu lenguaje corporal y tu energía. Es lo que hace que una persona parezca sólida, coherente, confiable. En una entrevista, por ejemplo, puedes decir que eres alguien positivo, pero si tu rostro luce apagado, si tu tono es plano, si tu energía es densa, el mensaje real que estás transmitiendo es otro. La incongruencia desconcierta. La congruencia, en cambio, tranquiliza, genera confianza, y deja una impresión fuerte y duradera. Imagina que alguien afirma con entusiasmo que le apasiona el trabajo en equipo, pero habla de sus experiencias profesionales siempre desde el yo y nunca desde el nosotros. O alguien que se define como detallista pero entrega su currículum con errores. O alguien que dice ser puntual y llega tarde a la entrevista. Esas pequeñas grietas minan la credibilidad y hacen que las palabras pierdan peso. La congruencia también implica autenticidad. No se trata de forzar un personaje pulido y perfecto, sino de vivir y expresarte desde tu verdad, con honestidad y coherencia. Eso no quiere decir que tengas que ser impecable en todo, sino que seas honesto con lo que aún estás aprendiendo, y sólido en lo que ya dominas. La gente admira la humildad acompañada de firmeza. Quien reconoce con claridad sus áreas de mejora, pero se expresa con seguridad en su propósito, genera una impresión mucho más positiva que quien intenta parecer perfecto. En este punto, es clave alinear tu discurso con tu historia personal. Si en la entrevista hablas de resiliencia, debes tener ejemplos reales donde eso se haya manifestado en tu vida. Si mencionas que te apasiona la creatividad, debes tener proyectos, anécdotas o iniciativas que lo respalden. Las palabras flotan. Los hechos aterrizan. Y hay algo más sutil aún: la congruencia emocional. Es decir, que las emociones que transmites coincidan con el contenido de tu mensaje. Si hablas de una experiencia que te marcó, se espera que haya emoción en tu voz,
una pausa, una mirada que revele intensidad. Si cuentas un logro importante, debería haber algo de brillo en los ojos, una sonrisa, un tono que inspire entusiasmo. No se trata de actuar, sino de dejar que lo que sentiste en su momento se filtre de forma natural en tu relato. La congruencia también se expresa en el tiempo. Las personas congruentes no solo impactan en una conversación, sino que si tuvieras la oportunidad de observarlas en distintos contextos, verías que su esencia permanece. No son uno en la entrevista y otro fuera de ella. Hay una línea clara que conecta lo que piensan, sienten, dicen y hacen. Esa coherencia es magnética. Inspira respeto. Y sobre todo genera confianza, que es uno de los factores decisivos en cualquier contratación. En la era de la sobreinformación y de las apariencias, ser genuinamente congruente es una rareza que se nota y se valora. Por eso, antes de buscar las frases perfectas para impresionar en una entrevista, mira hacia adentro. Evalúa si realmente vives lo que predicas. Si tu lenguaje no verbal acompaña a tus palabras. Si tus acciones refuerzan tu discurso. Porque al final del día, puedes tener la mejor preparación, el mejor discurso, el mejor currículum. Pero si no hay coherencia en tu presencia, todo eso se desdibuja. En cambio, si eres congruente, si tu mensaje es uno solo, en tu tono, en tu mirada, en tus gestos, en tus historias, entonces no solo conseguirás que te escuchen, conseguirás que te crean. Y eso, en un proceso de selección, marca toda la diferencia. Capítulo 16. El valor oculto de tus fracasos. Convertir errores en credenciales de poder. Si te pidieran hablar de tus logros, probablemente sabrías qué decir: títulos, metas alcanzadas, resultados medibles. Pero, ¿qué pasaría si en una entrevista te preguntan por tus fracasos? Muchos bajan la mirada, se incomodan, tartamudean, o disfrazan un error con frases como: mi mayor defecto es ser demasiado perfeccionista, esperando salir del paso. Sin embargo, hay un poder inmenso en saber narrar tus fracasos con inteligencia. No solo te humaniza, sino que te diferencia de quienes aún tienen miedo a mostrarse vulnerables. En un mundo que idealiza el éxito, saber contar tus caídas puede ser lo que te consiga el trabajo. La mayoría de las personas fracasa en algo, pero no todas saben reflexionar sobre ello. Esa es la verdadera clave. No se trata de romantizar los errores, ni de caer en una narrativa de víctima. Se trata de mostrar que has aprendido, evolucionado y, sobre todo, que has usado cada tropiezo como parte del combustible que hoy te impulsa. Esa perspectiva es lo que te convierte en alguien valioso para cualquier equipo. Las empresas no buscan personas perfectas, buscan personas resilientes, conscientes de sí mismas y con la capacidad de adaptarse y crecer en la adversidad. Piénsalo: si un proyecto te salió mal, si una idea no prosperó, si un jefe te criticó duramente, ¿qué hiciste después? ¿Te derrumbaste o sacaste una lección profunda de esa experiencia? Esa narrativa bien construida puede ser tu carta maestra. Porque habla de tu madurez emocional, tu capacidad de análisis, tu humildad y tu deseo constante de mejora. Y hay un detalle aún más poderoso: cuando hablas abiertamente de tus errores, desarmas cualquier prejuicio que puedan tener sobre ti. Te anticipas a sus dudas. Les demuestras que no tienes nada que ocultar. Esa honestidad crea un terreno fértil para la confianza. Estás demostrando que no necesitas esconder nada, porque has hecho el trabajo interno para convertir esa experiencia en sabiduría. Por eso, antes de ir a cualquier entrevista, haz este ejercicio: escribe una lista de tus fracasos más importantes. No para lamentarte, sino para analizarlos desde la perspectiva del aprendizaje. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué parte te correspondía a ti? ¿Qué hiciste después? ¿Qué harías diferente hoy? ¿Qué habilidades desarrollaste a raíz de esa experiencia? Convertir un tropiezo en una enseñanza clara, concreta y poderosa es una habilidad que los grandes líderes dominan. Además, hablar con soltura de tus fracasos te hace ver como alguien que ha pasado por el fuego y ha salido fortalecido. Alguien que no solo ha leído sobre problemas, sino que los ha vivido y resuelto. Y eso te vuelve atractivo para cualquier reclutador. Porque saben que tarde o temprano, en cualquier trabajo surgirán obstáculos, desafíos inesperados, decisiones difíciles. Y tener a alguien que no se paraliza ante el error, sino que lo enfrenta y crece a partir de él, es tener a un verdadero recurso valioso. Los fracasos, si sabes narrarlos con propósito, se transforman en credenciales emocionales. Hablan de tu carácter, tu templanza y tu evolución.
Le muestran al mundo que no estás hecho solo de éxitos de vitrina, sino también de cicatrices que supiste convertir en mapas. En un entorno laboral donde cada vez se valora más la inteligencia emocional, esta es una ventaja competitiva que no muchos aprovechan. Así que en vez de temerle a tu historia imperfecta, abrázala. Y conviértela en tu aliada. Porque mientras otros traten de parecer infalibles, tú tendrás algo que ellos no, la autenticidad que nace de haberte enfrentado a ti mismo, y haber salido más fuerte. Capítulo 17. El arte de cerrar con impacto, cómo sellar tu marca personal en cada entrevista. Una entrevista no se gana al inicio como muchos creen. Se gana en el cierre. Ese momento final, donde tienes la oportunidad de dejar una huella tan clara que el entrevistador te recuerde mucho después de que hayas salido por la puerta. Puedes haber tenido una conversación decente, haber respondido con seguridad y mostrado experiencia, pero si no cierras con un mensaje potente, te diluyes en la memoria del reclutador como uno más del montón. Aquí es donde entra en juego tu capacidad de persuasión real, en el arte de dejar una última impresión inolvidable. Este momento final es tuya. Es tu escena. Es tu manera de hacer que tu voz retumbe en la mente de quien te evaluó. No se trata solo de dar las gracias y decir, estoy a la orden, sino de dejar claro por qué eres la mejor opción. Una afirmación poderosa, bien articulada, con convicción, puede pesar más que todo el currículum que enviaste. Porque el cierre no es para repetir lo que ya dijiste. Es para proyectar lo que harás. Los mejores candidatos no solo dicen, gracias por su tiempo. Ellos dicen, estoy emocionado por la posibilidad de contribuir con ustedes, y creo que mis experiencias pasadas, combinadas con mi enfoque para resolver problemas, pueden sumar valor real desde el primer día. Estoy listo para aportar y crecer junto a su equipo. Esa es una declaración que transmite visión, compromiso y energía. Otro aspecto que marca la diferencia en un cierre es que tú también hagas preguntas. No para cumplir, sino porque demuestras interés real. Cuando preguntas por los desafíos actuales del equipo, por los objetivos a corto y largo plazo o por cómo se mide el éxito en ese puesto, estás diciendo algo sin decirlo directamente, que ya te ves ahí. Que estás proyectándote como parte de la solución. Y eso es exactamente lo que el entrevistador necesita escuchar. Además, muchos olvidan que el cierre de una entrevista también es un momento emocional. No solo profesional. Aquí entra en juego la conexión humana. Una sonrisa honesta, un apretón de manos firme, una mirada directa y una actitud de gratitud auténtica pueden hacer que tu presencia se perciba como una brisa fresca entre tantas entrevistas mecánicas. Porque al final del día, los entrevistadores no solo eligen al más capacitado. Eligen al que más confían. Al que mejor vibra les dejó. Y esa vibración se construye al cierre. Tener una historia personal corta, que cierre el ciclo de la entrevista, también es una herramienta poderosa. Una anécdota que resuma tu propósito, tu porqué. Algo breve pero significativo. Por ejemplo, hace unos años, me encontraba en una situación donde no tenía ni idea de cómo resolver un problema técnico complejo. Podría haber esperado ayuda, pero decidí aprender desde cero, equivocarme, corregir, y al final terminé automatizando ese proceso. Ese momento marcó un antes y un después en cómo enfrento los retos. Y por eso estoy aquí. Hoy porque sé que puedo aportar con esa misma actitud. Esos cierres narrativos son oro puro. Recuerda, las personas no siempre recuerdan lo que dijiste, pero sí cómo las hiciste sentir. Y si logras que el entrevistador sienta que contigo está contratando no solo a un profesional, sino a un aliado, a un líder potencial, a alguien que va más allá del puesto, entonces habrás ganado. El cierre es la firma emocional de tu entrevista. Es el último acorde de tu sinfonía profesional. No lo desperdicies. No lo subestimes. Prepáralo. Ensáyalo. Afínalo. Porque ahí, justo ahí, es donde sellas tu lugar en la memoria del otro, y quizás también tu futuro trabajo. Gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este viaje revelador a través de Revela el secreto para conseguir cualquier trabajo. Si este audiolibro te aportó valor, si alguna idea resonó contigo o te impulsó a tomar acción, te invito a apoyar este proyecto y unirte a la comunidad de audiomentores. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido poderoso, práctico y transformador, diseñado para cambiar tu forma de ver el mundo y potenciar tus resultados.
Ya sea compartiendo este contenido, siguiéndonos en redes o simplemente recomendándonos, cada gesto suma. Juntos estamos construyendo un espacio donde el conocimiento se convierte en acción. Gracias por ser parte. Gracias por elegir aprender. Y sobre todo, gracias por creer en ti. Nos escuchamos en el próximo audiolibro.